Saludo a todos los estudiantes de la asignatura Evangelios Sinópticos. Para el día de hoy vamos a introducirnos prácticamente al libro mismo de San Marcos, ¿no? Por la otra clase hablamos de 3 evangelios sinópticos. El evangelio, como está clasificado en nuestras Biblias, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. A esto denominamos evangelios sinópticos, porque viene de la palabra sinopsis, que quiere decir iguales. También en la otra clase hemos explicado que el primer documento que surge en la iglesia primitiva es el de Marcos. Y hoy vamos a referirnos a este documento. No vamos a comenzar con Mateo, como lo tenemos en la Biblia, sino de Marcos, porque se cree en la actualidad que es el primer libro que ha circulado en la iglesia primitiva. Dicho esto, entonces entraremos en la materia. Primeramente hablaremos sobre su autor. El autor, como ustedes saben, de Marcos, no dice la Biblia que es Marcos. No dice yo, Marcos, estoy escribiendo un evangelio, por favor. No, sino que la iglesia, desde tiempos antiguos, le ha cifrado, ha mencionado que el autor del segundo evangelio es Juan Marcos. Tenía un sobrenombre, ¿no? 2, Juan Marcos. En ese sentido, vamos a ir un poquito a la tradición, a la antigüedad en la historia. Uno de los primeros que menciona en el año 130 después de Cristo es Papías. Papías, un obispo de una región de la iglesia, menciona que el autor del segundo libro de los evangelios es Juan Marcos, y que su evangelio había compuesto en base al apóstol Pedro, ¿no? Entonces Marcos no es apóstol del Señor, no ha sido testigo ocular junto con los 12, no está clasificado dentro de los 12. Algunos críticos dicen que sí estaba no era apóstol, pero estaba ahí. No podemos asegurar, no era apóstol. ¿Y de dónde ha sacado su investigación? ¿De dónde ha recaudado la información? Básicamente creemos que ha recaudado su información del apóstol Pedro. Hay que entender también que Marcos, o Juan Marcos, aparte de recibir la información de primera mano de Pedro, también se ha relacionado con Pablo. Entonces, Pedro es el apóstol a los de la circuncisión, y el apóstol Pablo es el apóstol a la incircuncisión. O sea, se ha relacionado con los 2 más destacados líderes de entre los apóstoles. En ese sentido, Papías menciona ya en el año 130 que el autor del segundo libro es Juan Marcos, y ha recaudado la información de San Pedro, básicamente. Y Pedro estaba en Roma, y por eso también entendemos que Marcos, su auditorio, para quienes ha escrito, es para este público en Roma. Aquí hay una iglesia en Roma, y esta iglesia necesitaba ser fundamentada en la enseñanza del Señor. Entonces Juan Marcos ha suplido esta necesidad. Había muchos cristianos, algunos eran judíos, pero una mayoría eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, ¿no? ¿Quién ha fundado la iglesia de Roma? No sabemos hasta el día de hoy. Pablo escribe a los romanos, pero Pablo no ha levantado la iglesia en Roma. Entonces creemos que son hermanitos que no tienen nombre, pero han levantado la iglesia en Roma. Y San Marcos, el evangelista Marcos, quiere escribir acerca de la vida
del Señor Jesús. Otro dato que podemos tomar en cuenta es que si Papías lo menciona en el 130, en el 325, Eusebio de Cesarea, el famoso historiador, el famoso padre de la historia de la iglesia. En el 325 está Constantino y era su historiador. En el 325, Eusebio de Cesarea, en su libro que tenemos hoy acá en la biblioteca, menciona que también el autor del segundo libro de los evangelios es Juan Marcos. Él hace mención de Papías. Este es el documento que tenemos hasta el día de hoy, donde sí podemos decir que el autor del segundo libro de los evangelios es Juan Marcos. Ahora voy a introducirme. ¿Quién es Juan Marcos? Juan Marcos lo menciona en el libro de los Hechos, que es su tío era Bernabé, era sobrino de su tío era Bernabé, y se reunían en una casa en Jerusalén, en una casa iglesia, un centro de una casa iglesia donde su mamá, que era María, de Juan Marcos, dirigía la casa de ella, y ahí se reunían como un centro de oración. Y ahí estaba Bernabé, su tío, y Bernabé, acuérdense del libro de los Hechos, Bernabé y Pablo trabajaron juntos en la misión. Así que Bernabé llevó a Juan Marcos para que los ayudara en la misión. Y llegando a Chipre, Juan Marcos se desanimó y no sentía que no podía, se enfermó y volvió. Esto disgustó a Pablo. Y ya para iniciar en el otro viaje, ya no quiso llevarlo a Juan Marcos porque entendió que no era apto para la misión. Y Bernabé llevó a Juan Marcos y se fue a otro lugar porque hubo una discusión. Y Pablo llevó a Silas. Entonces, Juan Marcos, que ahora un poquito está enojado, no hay un distanciamiento, después Pablo lo va a volver a utilizar, ¿no? Básicamente. Este es el Juan Marcos, el escritor del Evangelio, que ahora vamos a investigar. Bueno, esos son los pormenores para introducirnos ya a su Evangelio. Es el primer evangelio antes de Mateo y antes de Lucas, incluso antes de Juan. Entonces, creemos que tanto Mateo y Lucas han accedido a su material. No se han copiado, pero han visto como un modelo cómo compaginar su evangelio. También hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo está en todo esto, ¿no? Entonces, Mateo tiene 28 capítulos. Primero, ¿quién ha puesto los capítulos? Las primeras Biblias, yo tengo la Biblia en griego, Catamarcón, ya están clasificadas con capítulos, versículos, subtítulos, pero en un principio las Biblias en griego no tenían ni capítulos ni versículos. Esto ha pasado en 1500, 1600, sí, las Biblias han sido añadidas capítulos, versículos, etcétera, etcétera. Pero en un principio la Biblia era cosida, ni siquiera era separada. En el texto griego, en los más antiguos textos, está cosido, las palabras juntas. Entonces, esa es la realidad. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16 capítulos. Entonces podemos decir que es una obra, es una narración bien condensada. Estricto más diremos. Dentro de los evangelios pertenecen al género narrativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una narración? Una narración, un sinónimo de narración puede decir relato. ¿Qué puede otro sinónimo? No es sinónimo, pero podemos decir novela, aunque esto no está tan bien, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, dentro de la Biblia hay muchos géneros literarios, el género poético, Job, el género histórico, los libros de historia, Ruth,
Reyes, Crónicas, y todo, casi un 80% son historias en la iglesia, ¿no? El género histórico, o también llamamos a esto género narrativo, histórico. Después hay el género apocalíptico, el género parabólico, que hoy podemos, más novedoso de hoy día, ¿no? El género parabólico. Entonces, el género epistolar de las epístolas, son géneros literarios. Los evangelios están caracterizados dentro del género narrativo, pero tienen una particularidad, ¿no? Relatan la historia de Jesús. El personaje principal de esta narración básicamente es Jesús. En ese sentido, podemos ubicar a los evangelios como dentro del género narrativo. Entonces, Lucas está narrando, nos está contando, obviamente, de lo que ha recibido del apóstol Pedro. Toda la información que ha recibido, y además no solamente es del apóstol Pedro, sino también, obviamente, él se ha informado, ha reunido el material para crear su evangelio. En ese sentido, han accedido, Mateo y Lucas han accedido a ese material. Entonces, yo decía que Marcos comprime su evangelio, lo hace bien comprimido, lo que no va a ser ni Juan, ni Mateo, ni Lucas, ¿no? Entonces, Marcos no solo es un copista, Marcos es un teólogo y como tal hace teología. En la antigüedad se creía que los evangelistas solo han recaudado información y han confeccionado, han hilvanado y listo, lo han puesto ahí. ¿Y qué eran los evangelistas? No eran autores ni teólogos, solo han confeccionado, han accedido a los materiales. Hoy pensamos de distinta manera. Creemos que los evangelistas, aparte de narrarnos, hacen teología. Esa teología está en estos 16 capítulos que usted para la próxima clase tiene que leer la Biblia en otra versión. La versión que siempre leemos es la versión Reina Valera de 60 a 1909, toda esa cuestión. Y es bueno, pero nos va a hacer bien leer otras versiones. Hay un montón de versiones, NBI, Biblia de Jerusalén, BJ, Nueva Traducción Viviente, y un montón de versiones que hay en el internet, se puede acceder. Entonces, yo le voy a pedir como tarea para la próxima clase que usted me lea todos los 16 capítulos en otra versión, no en Reina Valera, porque en Reina Valera usted lo ha leído, ¿no? A no ser que no lo haya leído, pero básicamente va a leer usted en otra versión y en él vamos a tener un encuentro por Zoom y ahí vamos a ver qué temas le ha parecido impactante y vamos a desarrollarlo. Sigamos con nuestro cometido, que es el Evangelio de Marcos. Marcos comienza su Evangelio mencionando a Juan el Bautista. Voy a leer el principio. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiere comenzar con Jesucristo, pero como Hijo de Dios, ¿no? Y ahí pone a Juan el Bautista como preparando el camino para que el Señor venga y continúe, porque Juan el Bautista va a ser apresado por esta autoridad política y lo va a bajar su cabeza. Es importante, mis estimados estudiantes también, que cuando analizamos el Evangelio de Marcos, tenemos que preguntarnos ¿en qué año ha sido escrito? ¿En qué año? ¿Por qué es importante cifrar, datarle una fecha? ¿Cuál es la fecha? No hay una fecha exacta, pero sí es importante datarlo, ubicarlo dentro de la historia.
así nos vamos a ubicar bien. ¿Qué está tratando de decir el teólogo Marcos o el narrador Marcos? Dentro de esta gama de cifrar la fecha aproximada, nunca va a ser exacta. No, algunas Biblias le van a decir el año, Marcos ha sido fechado al año 60, otros van a decir el 64, otros van a decir el 70, pero la mayoría de los estudiosos están en esta. Hasta ahora, de los libros que he leído, ninguno ha pasado al 71, al 78, al 100, no. Están entre el 60, 64, 70. En esta década, la mayoría de los autores cree que ha sido compuesta desde Roma, para los romanos, que se llama este evangelio. ¿Qué estaba pasando en este tiempo? 60, 64, del 60 al 70. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Es importante conocerlo porque con este contexto vamos a ir a estudiar el Evangelio de Marcos en otra versión. Jerusalén y Palestina estaba atravesando un tiempo de crisis, de transición. Acuérdense que ellos esperaban a un Mesías. Desde el Antiguo Testamento ellos esperaban un Mesías liberador, un Mesías que los iba a sacar del yugo de esclavitud, primeramente de las potencias que los ahogaban, que les cobraban impuestos. Entonces, especialmente en Galilea. Un dato que usted tiene que llegar a saber es que el narrador, teólogo Juan Marcos, los 16, una gran parte de sus capítulos, básicamente todo el libro, narra la vida de Jesús dentro de Galilea. Y entrándose un poquito más a la frontera Siria, ¿no? De Siro-Fenicia. Ahí está Tiro, ahí está Sidón, y hay una gama de pueblos paganos, no judíos. Esto le diferencia a Marcos, esto le hace a Marcos con un sabor diferente. Esto le hace, Mateo nunca va a hacer eso, y Lucas tampoco va a tocar lo que Marcos está tocando, que el Evangelio y que Jesús ha predicado en Judea, en Samaria, en las 3 provincias y Galilea, pero Marcos se concentra, su Evangelio, los 16 capítulos, básicamente se concentra en esta parte de Galilea y en la parte de la frontera, Tiro, Sidón, Siro-Fenicia, ¿no? Esto le hace singular al Evangelio, esto le hace diferente a los otros Evangelios, y esto cobra una riqueza, un sabor distinto. ¿Qué estaba pasando en Galilea? Galilea, la otra clase explicaba un poquito, quizá no me entendió o ha entendido. Galilea, había mucha pobreza en este lugar y la gente siempre estaba esperando a un Mesías. Eran muy revoltosos, muy revolucionarios, estaban en contra de Roma y más antes de Grecia y más antes de los poderes que les oprimían. Entonces, muchos se levantaron de este sector que se llama tratando de liberar de la política imperial de Roma. La ciudad, había un avivamiento al mesianazgo, estaban esperando un Mesías liberador. En ese sentido, Juan Marcos se dedica el ministerio básicamente a Galilea. Jesús obviamente ha entrado a Judea, ha entrado a Perea, ha entrado a Samaria, pero Marcos más va a tocar lo que es Galilea y lo que va a ser la frontera pagana, lo que ningún otro evangelista va a tocar.
Es imposible, es importante decir esto. Ahora, ¿qué estaba pasando volvamos a, qué estaba pasando en el año 60, del 60 al 74? Zoma estaba atacando a Palestina. Palestina, básicamente esta gente estaba reaccionando, no se dejaba controlar, ¿qué se llama? Esta gente estaba cansada de tanta imposición, de tanto impuesto. Entonces, hay un periodo de crisis. Viene Zoma con sus ejércitos y en el año 70 va a venir el general Tito y va a entrar a Jerusalén y va a destruir el templo en el año 70. Pero Marcos ha sido escrito en este periodo de inestabilidad económica, política, social, entre esta potencia y Palestina, ¿no? En ese ambiente ha sido escrito el Evangelio de Marcos. Eso también es importante. Personalmente, si usted me preguntara, ¿y usted en qué año cree? Yo estoy por el 69 al 70, creo que por estas fechas el Evangelio de Marcos ha sido escrito en este periodo donde la gente está buscando, que se llama un Mesías. Y en Roma hay mucha persecución. Marcos está escribiendo a los romanos. La iglesia está siendo perseguida. Acuérdense, en el 64, Nerón asume, bueno, el 54 ha asumido el poder, ha sido emperador Nerón, y está en el 64, él enloquece y quema a Roma y culpa a los cristianos. Y en el 64 después de Cristo comienza a haber una persecución sistemática de los cristianos, ¿no? Hay muchos cristianos son perseguidos, quemados, devorados por las bestias. Entonces, en ese tiempo inestable, los cristianos en Roma son perseguidos, son llevados a la hoguera, y toda esa cuestión son como teas encendidas, mechas humanas. En ese periodo de crisis se escribe el Evangelio de Marcos para animar, alentar a la iglesia, así como ellos están sufriendo persecución, nuestro Señor también ha sufrido persecución. Entonces hay una similitud. Aquí en Roma los cristianos están sufriendo persecución, están siendo perseguidos, atormentados, están yendo a la prisión, están siendo perseguidos. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesucristo está siendo perseguido. Capítulo 1, Juan el Bautista. En ese mismo capítulo, Jesús es bautizado y se escucha una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él él es mi deleite. Y a partir de esa confirmación del cielo, donde se ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Trinidad junta y especialmente al Padre, que dice: este es mi Hijo amado. A partir de esta confirmación, Jesús comienza su ministerio, que va a dedicarse exclusivamente en Galilea. Y él no va a caer bien a la gente, ¿no? Se va a llevar desde el primer momento, capítulo 3, capítulo 4, los fariseos, los saduceos quieren matarle. ¿Por qué? Porque lleva un estilo diferente de vida, lleva una prédica distinta, chocante, si quieren ustedes. Él se dice que puede perdonar pecados.
Está un paralítico, le suben por el techo y cuando el paralítico le está hablando y la gente está cavilando, murmurando, ¿quién es este que perdona pecados? Entonces Jesús dice, ¿qué es mejor decir? Levántate, toma tu lecho y vete. Pues el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. La gente se espanta y dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Ese es su primer delito. Perdonar pecados. Otro delito, en el día de reposo, él sana a un hombre de la mano seca, capítulo 2, 3, 4, ahí está mencionando. Y la gente dice, ¿cómo va a sanar en el día de reposo? Ay, no se debe sanar, ¿cómo es eso? Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Rompe la tradición. Si quieren, rompe la teología, no una buena teología de los doctores, de los letrados. Porque, ¿con quiénes chocaba Jesús? No chocaba con samaritanos, publicanos, con él se llevaba bien, con ellos tenía mucha aceptación porque eran gente humilde. ¿Con quiénes se chocaba? Con la gente que sabía teología, con los teólogos, con los escribas, con los saduceos, con los fariseos. Acuérdense, en la otra clase hemos hablado de las 4 opciones políticos religiosas de este tiempo. Entonces, él se atreve a perdonar pecados. Nadie podía perdonar, solo Dios. Entonces, básicamente aquí, de principio, Marcos lo pone de esta manera, de principio hay un choque con los judíos. ¿Quién es este que perdona pecados? Este blasfema. Te van a decir, este echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Van a maquinar contra su vida a medida que vaya la gente amontonándose. Hace un milagro, hace otro milagro, hace otro milagro y la gente comienza como mosca a venir, no solo de Judea. En el capítulo 3, versículo 7, menciona que vienen de Judea, de Palestina, de toda Palestina y de otras regiones. Eso no mencionan los otros evangelistas. O sea, el evangelio que está hablando, las buenas nuevas de Jesús, escuchan personas de otras culturas. Eso es lo diferente de Marcos. No solamente el evangelio había así para judíos, también venían mucha gente de otras regiones. Pero sus enemigos, los judíos, los letrados, los teólogos, entendían de otra manera. Entonces cavilaban y se confabularon para matarle, ¿no? En un principio, Marcos menciona que cuando Jesús hace los milagros, él dice, no digan a nadie. Incluso cuando los espíritus inmundos salen vociferando, tú eres hijo del Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Jesús les manda a callar porque no quiere que todavía se sepa que la gente venga mucho más. Ya venía mucha gente y básicamente él no estaba, aunque se compadecía, se dolía de la multitud. Dice, cuando hizo el milagro de los panes, porque en Marcos está 2 milagros y en Mateo también está 2 milagros. En los otros evangelios hay un solo milagro de los panes. Cuando vio a la gente, a la multitud, dice que andaban como sin pastor, como ovejas sin pastor. Él se dolió, se compadeció, les hizo sentar en grupos como las 12 tribus de Israel. Entonces él se compadecía de las multitudes, pero había muchas multitudes, mucha gente venía de otras regiones, de la frontera, porque Galilea es frontera, hay Galilea de los gentiles también, entonces venían. Así que los teólogos dicen el secreto mesiánico. ¿Cuál es este secreto mesiánico? Él decía, no digan nada, no digan
él quería pasar desapercibido, porque imagínense que al principio, si él hacía esto y le coronaban por rey, no, todavía no era el tiempo, había que esperar 3 años, porque el ministerio del Señor dura 3 años aproximadamente, ¿no? Entonces, había que fijar los tiempos. En este sentido, si él decía claramente que era el Hijo de Dios, se iba a estropear este ministerio de los 3 años. Pero en este sentido, él manda a callar en algún sentido al principio, pero ya después él va a decir, ¿qué dicen que soy yo? Unos dicen Elías, unos dicen Moisés, otros dicen, y Pedro va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este texto es central en Marcos, porque Pedro va a develar entre todos los apóstoles, va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el que estábamos esperando, el Hijo del Dios. Entonces ahí se produce una revelación, un develamiento de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Y en su resurrección y en otros pasajes, cuando a la mujer va a recibir la adoración de esta mujer, que va un frasco de alabastro va a ponerlo en sus pies, obviamente allá va a decir, poco a poco va a comenzar a decirles a sus discípulos que él va a ser entregado a las autoridades y va a ser crucificado, va a poner su vida. Y este era el proceso de este Mesías. Este Mesías que hemos hablado, que menciona el libro de Isaías, menciona a un siervo sufriente, un Mesías sufriente, pero que los teólogos, los escribas, no entendían. Para ellos este Mesías no tenía que ser directamente político y tenía que ver con guerras, con toda esa cuestión. Pero el Mesías que menciona Isaías es el sufriente, el que tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que entregar su vida por la humanidad, etcétera, etcétera. Esa partecita no he entendido en Galilea, ni los apóstoles. Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen, ¿qué levadura? No hemos traído pan. Y Jesús se molesta contra ellos y tiene es una molestia y a la misma una tristeza. Mientras él estaba hablando de la corrupción religiosa de los fariseos, saduceos, del sistema, los apóstoles estaban pensando en comida, en el pan, nos está hablando del pan. Jesús les mira y dice, ¿acaso no he hecho 5,000 panes, he hecho el milagro? ¿No puedo hacer otro? Y se molesta, dice Marcos, porque tenía su corazón endurecido. Otras versiones dicen, tenía el corazón embotado. No se daban cuenta que Jesús estaba hablando de lo espiritual, la corrupción que había entre los fariseos, saduceos y en esa cuestión. Así que Jesús constantemente les recrimina a sus discípulos porque no pueden entender. Está luchando con ese proceso de educarlos. Las multitudes le molestaban porque no le dejaban instruir a 12. De esta manera, y él también quería atender a las multitudes, pero no se podía. Jesús es Hijo de Dios, pero también es un ser humano, así que él tenía que concentrarse en 12, tenía que educarlos, reeducarlos, tenía que mostrarles cómo era el plan divino de la salvación, cómo era que él tenía que dar su vida, primero el Mesías sufriente, y luego después la resurrección, luego el Espíritu Santo que viene y les lleva, les instruye y todas esas cosas. En ese sentido, la gente comienza a ver una animadversión contra Jesucristo, porque Él lleva un estilo de vida, un estilo de predicación singular, paradigmático. Jamás se ha hecho una cosa como a la que estamos viendo. Él incluso después, capítulo 9, 10, Él va a provocar ya
va a hacer que lo persigan, que lo maten. Él va a ser punzante. Va a hablar de una parábola donde dice, los labradores vino y sembró y se arruinó. ¿Qué haré con ellos? Los va a encarar a la gente, a estos teólogos, a estos escribas, a estos fariseos, y estos se van a morder los dientes. Y de ahí Judas va a aprovechar y va a decir, él va a entregarlo al Señor, ¿no? Entonces, uno de los temas es el mesianazgo. El mesianazgo de Jesús. Este Mesías, había varias concepciones de Mesías en Galilea, como les digo, un Mesías político, pero Jesús llega a ser el Mesías. Mesías puede lo que nosotros llamamos Cristos, o en hebreo sería ungido, ¿no? Mesías en hebreo, Cristos en griego. Entonces, ungido. Este Cristos, este Mesías, antes de ser líder político, tenía que pasar un proceso de humillación, de dar su vida, de sufrir una pasión por la humanidad, de padecer en la cruz. Entonces, Juan Marcos nos habla de ese Jesucristo que instruye a sus discípulos, que a veces están embotados y tardan en entender ese plan de Jesucristo, de entregar su vida, de ser primeramente siervo, doulos, ¿no? Y él dice, capítulo 10, 11, los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas entre ustedes no será así. El que quiera ser el grande será siervo de todos. Ahí nos menciona la grandeza del servicio. Los gobernantes de las naciones se aprovechan de su puesto, pero entre ustedes dice, el que quiera ser el grande tendrá que